El sonido de la pluma arañando el papel fue más fuerte que un disparo. Liam no solo firmó los documentos del divorcio. Garabateó su nombre con una sonrisa burlona, empujó el papel sobre la superficie pegajosa de la mesa del restaurante y se limpió las manos, como si acabara de tocar algo repugnante. Miró a su esposa, la mujer que fregaba suelos y atendía mesas para pagar sus préstamos estudiantiles, y se rió. Solo fuiste un peldaño, Natalie. Necesito una reina, no una sirvienta. Creía que había ganado, creía que por fin era libre. No tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de desechar era la única heredera del imperio Blackwood, valorado en billones de dólares, y de que su firma acababa de costarle absolutamente todo. Las luces fluorescentes de la cuchara oxidada zumbaban con un sonido irritante, uno al que Natalie se había acostumbrado tras 3 años de dobles turnos. El restaurante olía a café rancio y grasa, un contraste brutal con el aroma fresco y caro de la colonia que ahora asaltaba sus sentidos. Liam estaba sentado frente a ella, en la mesa número 4. Ya no llevaba los suéteres gastados que ella solía remendar. Hoy vestía un traje gris oscuro hecho a medida, una corbata de seda y un reloj que costaba más de lo que Natalie ganaba en un año. Parecía el hombre que ella siempre supo que podía llegar a ser. El hombre por cuya creación lo había sacrificado todo. ¿Vas a quedarte mirando todo el día o vas a firmar?, preguntó Liam con una voz desprovista de la calidez que antes tenía. Golpeó el acuerdo de divorcio con una uña perfectamente cuidada. Natalie bajó la mirada al papel. Las condiciones eran crueles, 0 manutención, ninguna división de bienes. No es que tuvieran mucho, o, mejor dicho, no es que él creyera que tuvieran mucho. Él se quedaba con el apartamento, cuya entrada había pagado ella. Se quedaba con el coche que ella le compró para que pudiera ir a entrevistas de trabajo. Liam, susurró ella. Su voz tembló levemente, no de miedo, sino de una decepción profunda y dolorosa. Hoy es nuestro aniversario. Liam soltó una risa corta y despiadada. Miró por encima del hombro hacia la entrada del restaurante, donde una mujer de cabello rubio platino y vestido rojo esperaba con impaciencia junto a un Mercedes nuevo. Vanessa, la hija del jefe de la empresa donde Liam acababa de conseguir trabajo. Los aniversarios son para la gente con futuro, Natalie, se burló, inclinándose hacia ella. Mírate. Hueles a papas fritas y a desesperación. Ahora soy socio junior. Cierro tratos en Manhattan. ¿De verdad crees que puedo llevarte a una recepción? ¿Tú, una camarera? Fui camarera para que tú pudieras estudiar, le recordó Natalie. Sus ojos se endurecieron. Tenía 2 trabajos para que tú no tuvieras ninguno. Agradezco la caridad, dijo Liam con desprecio, observando su reflejo en el dispensador de servilletas. Pero fue un trato, Nat, invertiste en acciones, pero no tienes el portafolio para mantenerlas. Te superé. Vanessa encaja en la vida que llevo ahora. Tiene contactos en la alta sociedad. Cuando entro a una sala con ella, la gente me respeta. Cuando entro contigo, me piden que rellene el vaso de agua. La crueldad de esa frase quedó suspendida en el aire. Los demás clientes del restaurante, en su mayoría camioneros y locales que conocían a Natalie como el alma más bondadosa del pueblo, miraban a Liam con rabia. A él no le importó. Ahora estaba por encima de todos ellos. Natalie tomó la barata pluma azul. No lloró. Eso fue lo que Liam no entendió. Una mujer rota llora. Una mujer decidida guarda silencio. ¿Estás seguro de esto, Liam?, preguntó por última vez. En cuanto firme, no habrá vuelta atrás. Renuncias a todo lo que construimos y a todo lo que podríamos haber sido. Eso es exactamente lo que quiero, sonrió con sorna. Solo firma, Natalie. No lo hagas patético. Ella lo miró a los ojos. Por un segundo, Liam sintió un escalofrío de inquietud. No eran los ojos de una camarera derrotada. Eran fríos, calculadores y aterradoramente profundos. Nunca antes le había visto esa mirada. Con mano firme, firmó, Natalie Blackwood. Normalmente firmaba como Natalie Davis, usando su apellido. Él frunció el ceño al ver la firma. ¿Blackwood? ¿Quiénes son los Blackwood?, preguntó confundido. Ni siquiera sabes escribir bien tu nombre.
Eres increíblemente incompetente. Es mi apellido de soltera, respondió Natalie en voz baja, devolviéndole los papeles. Pensé que quizá querrías recuperar el tuyo, ya que lo consideras demasiado valioso para mí. Liam agarró los documentos sin molestarse en pensar porque nunca había oído ese apellido antes. Se levantó y se abrochó la chaqueta. Quédate con el cambio, Natalie. Cómprate un delantal nuevo. Lanzó un billete de $100 sobre la mesa. La última burla venenosa. Natalie no tocó el dinero. Observó cómo Liam salía del restaurante. La campanilla tintineó alegremente al cerrarse la puerta. Vio cómo se dirigía al Mercedes, donde Vanessa le rodeó el cuello con los brazos y lo besó profundamente, mirando hacia la ventana del restaurante con una sonrisa triunfal. Se marcharon, dejando una nube de gases de escape en el aire húmedo. Jenny, la gerente del restaurante y la única amiga de Natalie en el pueblo, se acercó corriendo con la cafetera. «Cariño, lo siento tanto. Debería haber echado a ese bastardo en cuanto entró. ¿Quieres irte a casa? Tómate libre el resto del turno». Natalie permaneció sentada. El silencio a su alrededor era espeso. Luego tomó lentamente el billete de $100 que Liam había arrojado. Lo dobló con cuidado. «No, Jenny», dijo Natalie. Su voz había cambiado. El tono sumiso y cansado de camarera había desaparecido. En su lugar surgió una voz con otra textura, con autoridad. «No necesito irme a casa. Necesito hacer una llamada». «¿Una llamada?», preguntó Jenny, desconcertada por el cambio repentino. «Sí», respondió Natalie, levantándose. Se desató el delantal grasiento y lo dejó caer al suelo. Bajo el cansancio, su postura se enderezó. Parecía más alta solo por la forma en que colocó los hombros. «Necesito llamar a mi padre. Parece que el experimento ha terminado». Liam se rió mientras se incorporaba a la autopista. El Mercedes ronroneaba bajo él. Se sentía ligero, libre de cargas. Los papeles del divorcio yacían en la guantera como un trofeo. «¿No hizo una escena?», preguntó Vanessa, mirándose las uñas. «No se habría atrevido», presumió Liam, con una mano en el volante. «Ella sabe cuál es su lugar». «Dios, no sé cómo soporté ese olor durante 3 años. ¿De verdad pensó que me quedaría? Yo estoy hecho para un ático, Vanessa, no para un parque de caravanas». «Tomaste la decisión correcta, cariño», ronroneó Vanessa. «Mi padre ya habla de ponerte al frente del portafolio Henderson. Es multimillonario. Necesitas una socia que entienda este mundo». Liam sonrió. Todo estaba planeado: trabajo, novia, dinero. Natalie ya no era más que un recuerdo borroso en el espejo retrovisor. Mientras tanto, en la cuchara oxidada, el ambiente había cambiado. Natalie caminó hacia la parte trasera del restaurante, pasando junto a la parrilla humeante y las pilas de platos sucios. Sacó un teléfono desechable de su taquilla, una vieja concha barata que usaba para su vida como Natalie Davis. Lo tiró a la basura. Del fondo de su bolso, oculto dentro de un calcetín viejo, sacó un elegante teléfono satelital negro. Se aclaró la garganta. Era un dispositivo que costaba más que todo el restaurante. Marcó el único número. «Estado», respondió una voz grave de inmediato, sin saludos. «Puro profesionalismo». «Todo ha terminado, Charles», dijo Natalie. «Ha firmado». «Lamento oír eso, señorita Blackwood, ¿o debería decir felicidades?». «Se burló de mí, Charles», dijo Natalie con una diversión seca en la voz. «Me lanzó $100 y dijo que huelo a papas fritas y a desesperación. ¿Empiezo la absorción de su empresa?». «Con calma», respondió Charles. «Todavía no», contestó Natalie, saliendo por la puerta trasera del café hacia el callejón. «Quiero que suba un poco más alto. Caer desde un ático duele más que desde un sótano». «Pero, Charles». «Sí, señorita Blackwood. Envíe el coche. Ya terminé de atender mesas». 10 minutos después, los pocos peatones de Main Street se detuvieron y se quedaron mirando. Una caravana de 3 SUV negros, escoltando un Rolls-Royce Phantom personalizado, avanzaba lentamente sobre el asfalto agrietado del pequeño pueblo.
Los vehículos parecían naves espaciales en comparación con las camionetas oxidadas y los viejos sedanes estacionados cerca. La caravana se detuvo en el callejón detrás del restaurante. Un chofer con uniforme impecable bajó del Rolls-Royce. No miró los contenedores de basura ni a los gatos callejeros. Se dirigió directamente hacia Natalie, que estaba allí de pie con jeans y zapatillas gastadas. «Señorita Blackwood». El chofer hizo una profunda reverencia. Su padre la espera en Zúrich. El avión está listo. Natalie asintió. Miró el restaurante por última vez. 3 años. Había pasado 3 años en la pobreza, trabajando jornadas extenuantes. Todo para demostrarse algo a sí misma. Quería saber si alguien podía amarla por quien era, y no por el apellido Blackwood. Su padre, Harrison Blackwood, el hombre que, de forma no oficial, controlaba la mitad de las rutas marítimas del Atlántico y grandes participaciones en el sector tecnológico, se lo había advertido. Los hombres son codiciosos, Natalie. Sin dinero, muestran su verdadero rostro. Ella había discutido con él. Había creído en Liam. Pagó en secreto su educación, consiguió sus entrevistas a través de empresas pantalla para que él creyera que todo lo había logrado por mérito propio. Construyó el pedestal desde el cual ahora él la miraba por encima del hombro. «Deshazte del delantal», le dijo Natalie al chofer, deslizándose en el interior de cuero del Rolls-Royce. «Perdón, el delantal está dentro». «Quémalo junto al edificio», añadió con naturalidad, como si estuviera pidiendo un sándwich. «Transfiere la propiedad a nombre de Jenny, la gerente. Dile que es una indemnización». «Será hecho». Cuando la pesada puerta se cerró con un clic, aislando el ruido del mundo exterior, Natalie se recostó. Tomó la copa de cristal con agua con gas que la esperaba. Vio su reflejo en la mampara de vidrio. La camarera había muerto. La heredera había regresado. Pasaron 3 meses. La vida de Liam iba en ascenso. Del brazo de Vanessa, se movía en los círculos sociales de la élite, o al menos en los círculos que él consideraba élite. Gastaba dinero que aún no había ganado, cargando las tarjetas de crédito con la vista puesta en el próximo bono. «Tenemos una gran oportunidad», anunció su jefe, el señor Sterling, en la reunión matutina de socios. Liam se incorporó en la silla. «El grupo Blackwood está buscando representación legal para su expansión en Norteamérica», dijo Sterling, bajando la voz hasta un susurro reverente. «Es un conglomerado valorado en $1 billón. Son esquivos, reservados. Harrison Blackwood es casi un fantasma, pero se rumorea que su hija ha asumido recientemente un papel activo en la empresa». Liam asintió con entusiasmo. «Puedo encargarme de esto, señor. He estado metido hasta el cuello con el caso Henderson». «Esto no es Henderson, Liam», Sterling se aclaró la garganta a modo de advertencia. «Los Blackwood se comen empresas para desayunar. Pero si conseguimos este contrato, te espera un bono de 7 cifras. La hija de Natalie Blackwood organizará una recepción preliminar en Nueva York la próxima semana para seleccionar a las firmas. Te enviaré a ti y a Vanessa». El corazón de Liam se aceleró. Ahí estaba. La Liga Mayor. Natalie Blackwood, pensó Liam, saboreando el nombre. Curioso. Así se llamaba su exesposa. Un nombre bastante común, encogió los hombros Sterling. «Pero te aseguro que esta mujer no se parece en nada a tu ex. Esta mujer es de sangre real». Liam sonrió. «No se preocupe, señor. Sé cómo tratar con mujeres. El contrato estará firmado antes de que sirvan los aperitivos». Esa noche fue a casa y lo celebró con una botella de champán de $400. Brindó por sí mismo. «A costa de Blackwood», dijo, chocando las copas con Vanessa. «Por ser ricos», lo corrigió ella. Liam no sabía que la invitación a la recepción no había sido una selección aleatoria. Había sido aprobada personalmente por la directora ejecutiva, y ella estaba preparando una velada que él jamás olvidaría. 3 meses. No mucho tiempo en el gran esquema de las cosas, pero para Natalie Blackwood fue suficiente para mudar de piel. El ático ocupaba los 3 últimos pisos de una de las torres más delgadas y altas de Manhattan, con vistas a Central Park. Era una fortaleza de lujo silencioso, vestida de tonos crema,
cachemira e impecable mármol italiano pulido. El aire allí era distinto, filtrado, ligero, con un sutil aroma a dinero antiguo. Natalie estaba sentada en un despacho minimalista que parecía más el puente de mando de una nave espacial que una oficina. La silla ergonómica en la que se encontraba costaba más que el coche que conducía Liam. Ya no era la mujer que olía a grasa de freidora. Esa mujer había sido borrada en baños de vapor de mármol. Sus manos encallecidas se habían suavizado con cremas exclusivas de la Mer. Su descuidado moño descolorido había sido reemplazado por un corte arquitectónico elegante, hecho por un estilista que cobraba cifras de 5 dígitos solo por usar las tijeras. Vestía un traje de poder color avena, discreto, sin rigidez, pero gritando autoridad absoluta. Charles, dijo Natalie con voz firme, sin la suavidad insegura que había cultivado durante 3 años. No levantó la vista de la tableta holográfica proyectada sobre la superficie del escritorio. Charles, su omnipresente asistente y jefe de seguridad, emergió de las sombras. Sí, señorita Blackwood. La adquisición de los astilleros de Hamburgo. Retiren la oferta. Los líderes sindicales se están poniendo codiciosos. Déjelos sudar 48 horas y luego ofrézcanles el 70% de lo que piden. Aceptarán. Muy bien. ¿Y el expediente de Sterling y Partners? Natalie levantó la mirada por fin. Sus ojos, antes cálidos y compasivos con los estudiantes en apuros, ahora eran de hielo. La firma del Liam es esa. Están desesperados por conseguir el contrato de expansión norteamericana. El señor Sterling cree que enviar a su joven estrella a la recepción sellará el trato. Charles colocó una brillante carpeta manila sobre el escritorio. Natalie la abrió. En la primera página había una fotografía espontánea de alta resolución, tomada el día anterior por uno de los agentes de Charles. En ella, Liam salía de una joyería de lujo con Vanessa colgada de su brazo, riendo. Parecían la pareja perfecta del mundo corporativo. Liam lucía completamente satisfecho de sí mismo. Natalie examinó su rostro con atención. Era increíble, de verdad. Había dormido junto a ese hombre durante 3 años. Le remendaba los calcetines, escuchaba sus angustias por los exámenes, sabía que era alérgico a los mariscos y que le aterraban las arañas. Y, aún así, al mirar la fotografía, no sentía nada, salvo una distancia clínica. Él era un activo destinado a la liquidación. Le compró un brazalete, observó Charles con sequedad. Cartier. Pagó con 3 tarjetas de crédito distintas. Ya ha gastado su bono adelantado. Siempre gastó el dinero antes de ganarlo, dijo Natalie, cerrando el expediente. Cree que compró un boleto a la buena vida. No entiende que solo compró la cuerda. Se levantó y caminó hasta el ventanal de piso a techo. Central Park parecía un pequeño rectángulo verde, muy abajo. ¿Los preparativos para la recepción? Preguntó. La lista de invitados está cerrada. Solo las figuras más importantes del mundo financiero, los medios tradicionales y los titanes industriales. Sterling y Partners entraron en la lista únicamente porque usted lo ordenó. Bien. Charles dudó un instante, escogiendo con cuidado las palabras. ¿Está segura de este enfoque? Su padre, si estuviera aquí, propondría una destrucción corporativa rápida, llevar la empresa a la quiebra y poner a Liam en la lista negra. Este método teatral exige que usted esté muy cerca de él. Natalie se apartó de la ventana. El sol de la tarde se reflejaba en los delicados pendientes de diamantes de sus orejas. Mi padre entendía el dinero, Charles, se aclaró la garganta. No entendía a hombres como Liam. Liam se alimenta de la percepción. Si simplemente lo arruino, se hará pasar por víctima, culpará a la economía, a la mala suerte. Hay que desarmarlo desde dentro. Debe comprender que la reina que buscaba era la mujer a la que trató como a una campesina. Quiero que vea la cima, que pruebe el aire de aquí arriba, y luego quiero ser yo quien lo empuje al abismo. Regresó al escritorio y pulsó el intercomunicador. Sloane, ¿las esmeraldas del depósito ya llegaron? La asistente, con voz tensa, respondió de inmediato. Sí, señorita Blackwood. Seguridad acaba de entregarlas. La tiara y el collar. Tráigalos.
La recepción sería en 2 días. Natalie no iba simplemente a asistir, estaba montando un gran espectáculo. Liam quería el mundo del glamour y la exclusividad. Ella pensaba dárselo, envuelto en alambre de púas. El Museo Metropolitano estaba cerrado al público esa noche. Una alfombra roja, tan gruesa como un colchón, se extendía por las famosas escalinatas de piedra, rodeada de guardias privados que parecían más mercenarios que ujieres. Liam salió de la limusina negra, acomodándose los gemelos de su smoking alquilado. Inhaló profundamente. El aire olía a perfumes caros y a los gases de escape de cientos de autos de lujo con los motores encendidos. Ese era su lugar. Vanessa se deslizó con elegancia a su lado. Llevaba un vestido rojo cubierto de lentejuelas, quizá demasiado ajustado, demasiado llamativo para aquella multitud de ricos contenidos. Pero a Liam le parecía espectacular. Era un trofeo brillante. «Mira este lugar», susurró Vanessa, con los ojos muy abiertos al observar los enormes carteles que anunciaban la recepción de la Fundación Blackwood. «¿Todos los que importan están aquí? ¿Ese es el director ejecutivo de JP Morgan?» «Probablemente», respondió Liam, esforzándose por parecer aburrido. «Solo recuerda, Ness, compórtate como si ya hubieras estado aquí antes. No te quedes con la boca abierta». Subieron las escaleras. Liam sintió una descarga de adrenalina. Había pasado los últimos 3 años sintiendo que Natalie y su mentalidad de pobreza lo frenaban. Ahora era libre. Iba a conseguir al cliente más importante en la historia de su firma. Era invencible. El interior del gran salón había sido transformado. Miles de orquídeas blancas caían en cascada desde imponentes arreglos centrales. Una orquesta en vivo tocaba suavemente en un rincón. La iluminación era tenue, dorada y favorecedora. El champán corría sin cesar, servido por camareros que se movían como fantasmas. Liam recorrió el salón con la mirada, asintiendo a personas que reconocía de las portadas de Forbes, intentando desesperadamente establecer contacto visual. Sintió una leve punzada de inseguridad. Su traje no le quedaba tan bien como a los hombres a su alrededor. Su reloj era una buena réplica, no auténtico. Pero apartó esos pensamientos. ¿Dónde está ella?, preguntó Vanessa con impaciencia. La heredera. ¿Cómo se llama? Natalie Blackwood. Nadie sabe cómo se ve últimamente. Ha estado fuera del ojo público durante años. Sterling dice que es esquiva. Bueno, espero que valga la pena estos zapatos incómodos, se quejó Vanessa. De pronto, el murmullo de fondo del enorme salón se apagó. La orquesta se detuvo a mitad de una frase. Un silencio envolvió a los cientos de invitados. No era un silencio educado. Era el silencio de la jungla, cuando el depredador sale al claro. Todas las miradas se dirigieron a la gran escalera que descendía desde el balcón del segundo piso. En lo alto de la escalera había una mujer, como si estuviera tejida de luz de luna y sombras. Era Natalie, pero no la Natalie que Liam conocía. La mujer en la escalera llevaba un vestido a medida de Alexander McQueen, de seda azul medianoche, tan oscuro que parecía negro. Era estructurado y fluido a la vez, rematado con una cola que se deslizaba tras ella como agua oscura. En su cuello brillaba la esmeralda de los Blackwood, una piedra de tal tamaño e importancia histórica que normalmente se guardaba en una cámara de museo. Descansaba sobre su clavícula como un fuego verde, eclipsando todas las demás joyas del salón. Su cabello era ahora más oscuro, de un profundo color café espresso, recogido en un moño complejo y severo que realzaba la marcada estructura aristocrática de su rostro. El maquillaje era impecable y resaltaba unos ojos que escaneaban la sala con una inteligencia casi intimidante. No bajaba la escalera, reinaba sobre ella. Cada movimiento era deliberado, elegante y emanaba un poder inmenso. Liam la miró fijamente. Literalmente entreabrió la boca. Una sensación profunda de reconocimiento lo invadió, un cosquilleo insistente en la nuca. ¿La he visto en alguna revista?, se preguntó. Al mirarla a los ojos, por un instante pensó en su exesposa suplicándole que volviera. Pero descartó la idea de inmediato. Era absurdo. Su exmujer usaba jeans desteñidos y olía a hamburguesas. Esta mujer olía a poder y a oro.
Esta mujer era una diosa. En su mente no existía absolutamente ninguna conexión entre la sirvienta que había rechazado y la reina que descendía por la escalera. «Guau», susurró Vanessa, esta vez con respeto. Ese vestido estuvo en la portada de Vogue el mes pasado. Es único. Liam sintió una atracción magnética hacia el estatus que irradiaba a aquella mujer. Tenía que ser ella. Natalie Blackwood. La multitud se apartó cuando Natalie alcanzó el último escalón. No sonrió, simplemente asintió con la cabeza a varias figuras clave, un senador, un magnate petrolero, reconociéndolos como iguales. «Vamos», dijo Liam, agarrando la mano de Vanessa. El corazón le latía con furia en el pecho. Ahora o nunca. Sterling dijo que había que establecer contacto lo antes posible. Se abrió paso entre la multitud, usando los hombros para abrir camino, y tiró de Vanessa tras él. Se acercó al círculo que se estaba formando alrededor de Natalie, esperando el momento oportuno. Observó cómo se comunicaba. Su voz era baja, melódica, pero afilada como una navaja. Cambiaba con fluidez entre inglés, francés y mandarín, saludando a distintos invitados. Finalmente, ella se giró levemente. Su mirada recorrió la multitud y, por un instante, se detuvo en Liam. Se aclaró la garganta. Liam sintió un estremecimiento. Sus ojos eran fríos, muertos. Y aún así lo mantuvieron clavado durante un segundo antes de seguir adelante. Vio su oportunidad y dio un paso al frente, dibujando su mejor sonrisa de victoria. La que usaba para encantar a camareras y conseguir bebidas gratis. La que usaba con Vanessa. «Señorita Blackwood», dijo Liam con voz suave, proyectando una confianza que no sentía del todo. «Una velada absolutamente impresionante. Soy Liam Davis, socio junior de Sterling and Associates. Estamos muy entusiasmados con las posibilidades de expansión». El círculo enmudeció. Liam Davis acababa de interrumpir una conversación entre Natalie Blackwood y el alcalde de Nueva York. Natalie se giró lentamente. Miró a Vanessa, evaluando con una sola mirada la tela barata de su vestido, y luego la descartó. Clavó los ojos en Liam. De cerca, la sensación de reconocimiento era aún más intensa, pero la arrogancia de Liam lo cegaba. Estaba demasiado ocupado admirando los esmeraldas, demasiado ocupado felicitándose por estar hablando con una multimillonaria, como para ver realmente a la mujer. Natalie dejó que el silencio se alargara. Lo recorrió de arriba abajo, imitando exactamente la forma en que él la había examinado en el café 3 meses atrás. Lo hizo sudar. Luego, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa apenas perceptible, burlona. «Señor Davis», dijo. Su voz era gélida. «Sterling and Associates. Sí, he estudiado el portafolio de su firma. Somos grandes admiradores de la trayectoria del grupo Blackwood», dijo Liam con entusiasmo, sintiendo cómo lo invadía el alivio. Ella se aclaró la garganta. Sabía quién era él. «Creemos que tenemos una ventaja agresiva que ustedes necesitan para el mercado norteamericano». «¿Agresiva?», repitió Natalie, saboreando la palabra. «Dígame, señor Davis, ¿cree usted que la agresividad es siempre la mejor estrategia? ¿O piensa que, a veces, la subestimación es un arma más letal?» Liam parpadeó, desconcertado por el giro filosófico. «Bueno, en los tribunales la agresividad gana. Hay que dominar a la oposición». «¿Dominar?», Natalie asintió lentamente. Interesante elección de palabras. Creo que las personas que sienten la necesidad de dominar suelen compensar un miedo profundo a su propia inferioridad. Vanessa se tensó ligeramente a su lado, percibiendo el insulto, pero Liam soltó una risa nerviosa. «Una perspectiva fascinante. Señorita Blackwood, quizá podríamos hablar de esto con más detalle. Mi firma ha preparado una propuesta preliminar». «Estoy segura de que sí», lo interrumpió Natalie. Lo miró fijamente y, por un instante, permitió que la máscara se deslizara apenas un poco. Dejó que la camarera se asomara a través de aquellos ojos helados. «Sabe, señor Davis, me recuerda a alguien que conocí. Alguien que siempre pedía lo más caro del menú, pero nunca tenía la cartera para pagarlo». Liam se quedó paralizado. El color se le escurrió del rostro. ¿Qué significaba eso?
Antes de que pudiera procesarlo, Natalie hizo una seña a Charles, que apareció a su lado. Charles, programe una reunión privada con el señor Davis mañana por la mañana, a las 10, en mi oficina. Volvió a mirar a Liam. No llegue tarde, señor Davis. Desprecio a las personas que me hacen perder el tiempo. Ya he perdido suficiente en el pasado. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta. La cola de seda de su vestido se arremolinó alrededor de sus tobillos como agua, y se internó en la multitud. Liam se quedó allí, aturdido, apretando una copa de champán. Lo había conseguido. Había logrado la reunión. «¿Le gustas?», chilló Vanessa, apretándole la mano. «¿Viste cómo te miraba?». Liam asintió lentamente, sintiendo una extraña inquietud en el estómago pese a su éxito. «Sí», murmuró, mirando en la dirección de la mujer que una vez había lavado sus pisos. Definitivamente le gustó. La sede del grupo Blackwood era una estructura monolítica de acero y vidrio azul que parecía atravesar el cielo del distrito financiero de Manhattan. Era un edificio que susurraba poder. Para entrar, había que pasar 3 niveles de seguridad que hacían que la de un aeropuerto pareciera la de un centro comercial. Liam Davis llegó a las 9:45 y estaba sudando. A pesar de la fresca brisa otoñal, había pasado la mañana ensayando su discurso frente al espejo, repitiendo palabras de moda como sinergia, integración vertical y litigio agresivo. Se puso de nuevo su mejor traje, aunque notó una pequeña mancha en la solapa que no pudo quitar. Un recordatorio de las copas descuidadas de la noche anterior. Vanessa insistió en acompañarlo y lo esperaba en el vestíbulo de mármol del primer piso. «Quiero ver la oficina», exigió. «Quiero ver dónde nos haremos ricos». Charles recibió a Liam junto al ascensor del piso 90. El aire allí arriba era enrarecido y silencioso. «Señor Davis», dijo Charles con un rostro profesional e impasible. «Sígame». Caminaron por un largo pasillo decorado con obras de arte contemporáneo que Liam fingía comprender. Se detuvieron ante unas puertas dobles de pesada caoba pulida. «La está esperando», dijo Charles, abriendo la puerta. Liam entró. La sala de juntas era enorme. Una mesa lo bastante larga como para sentar a 50 personas dominaba el centro, hecha de una sola pieza de obsidiana negra. Al otro extremo de la sala, de pie junto a una ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que él ansiaba conquistar, estaba Natalie. Ese día vestía un traje blanco. Elegante, impecable, clínico. Del color de una hoja en blanco, quizá, de un sudario. No se giró cuando él entró. «Siéntese», ordenó. Su voz se amplificó ligeramente por la acústica de la sala. Liam se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa, sintiéndose increíblemente pequeño. Abrió su maletín de cuero y sacó las carpetas. «Señorita Blackwood», empezó, con la voz temblándole un poco antes de encontrar su ritmo. «Quisiera agradecerle una vez más por esta oportunidad. He esbozado una estrategia para la adquisición hostil de Henderson. Incluye el uso de su deuda». «No me interesa Henderson», interrumpió Natalie. Aún no se había dado la vuelta. «Me interesa el riesgo, señor Davis. En concreto, el riesgo de invertir en personas que carecen de decencia». Liam se detuvo. «La decencia es la piedra angular de mi práctica», mintió con facilidad. «¿De verdad?». Natalie se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la mesa. Sus tacones golpeaban rítmicamente el suelo de madera. Tac, tac, tac. Como el tic-tac de un reloj. Se detuvo a 3 metros de él, se aclaró la garganta, apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. La luz del sol cayó sobre su rostro, iluminando con claridad sus rasgos. «Háblame de tu esposa, Liam», dijo en voz baja. Liam parpadeó. La pregunta lo sacó de equilibrio. «Mi exesposa. Estoy en proceso de divorcio. En realidad, ya está finalizado». «¿Por qué la dejaste?», preguntó Natalie, atravesándolo con la mirada. Liam rió nerviosamente y se acomodó la corbata. «Con todo respeto, señorita Blackwood, es algo personal, pero si quiere saberlo, ella no encajaba. Era una camarera sin ambiciones. Me frenaba. Necesitaba una compañera que pudiera estar a mi lado en salones como este. Alguien con clase.
Alguien que no oliera a grasa. Entiendo, asintió Natalie lentamente. Así que la rechazaste porque era pobre. La rechacé porque era una carga, corrigió Liam, sintiéndose más valiente al justificar su ego. En los negocios hay que cortar lo innecesario. Era una mala inversión. La superé. ¿Una mala inversión? Repitió Natalie. Extendió la mano hacia una carpeta blanca y delgada que yacía sobre la mesa y sacó un documento. No era un contrato empresarial. Era una fotocopia del acuerdo de divorcio. Su acuerdo de divorcio. Lo deslizó sobre la mesa de obsidiana. Se detuvo justo frente a Liam. Mira la firma, Liam, ordenó. Liam bajó la mirada, vio su propia firma amplia y luego la firma junto a ella. Natalie Blackwood. Frunció el ceño. Sí, ella firmó con tu apellido por alguna razón. Estaba delirando. Pensaba que podía hacerlo. No firmó con tu apellido, dijo Natalie, bajando la voz una octava, transformándola en la voz que él había oído cada mañana durante 3 años. Firmó con el suyo. Liam levantó la cabeza de golpe. Miró a la mujer del traje blanco. La miró de verdad. Quitó mentalmente el maquillaje caro, la ropa de diseñador, el poder, el contexto. Observó la forma de su nariz, el contorno de su mandíbula, la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, donde se había golpeado con un armario en su pequeño apartamento 2 años atrás. El mundo dejó de girar. El aire abandonó la habitación. Natalie susurró. Era el sonido del terror puro y desnudo. Hola, Liam, dijo ella con frialdad. ¿Te gustó el café? Me aseguré de que esta vez no estuviera rancio. Liam se levantó de un salto. La silla chirrió con fuerza contra el suelo. Retrocedió, con las manos temblorosas. No, no, esto es imposible. Tú eras camarera, estabas arruinada. Yo pagaba el apartamento. Yo compraba la comida. Pagabas el apartamento con el dinero que yo ponía en tu cuenta, replicó Natalie, avanzando un paso, alzando la voz con una furia contenida durante meses. Yo pagué tus estudios, Liam. Yo pagué tu coche. Trabajé turnos dobles en aquel cuchitril oxidado no porque tuviera que hacerlo, sino porque mi padre me quitó el dinero hasta que demostrara que podía mantenerme sola. Quería ver si podía encontrar a un hombre que me amara a mí. No a la fortuna de los Blackwood. Soltó una risa seca, sin alegría. Y te encontré a ti. Una sanguijuela. Un narcisista que tomó todo lo que le di y luego se burló de mí por mis manos callosas. Eres multimillonaria, murmuró Liam. Su mente colapsó. La comprensión lo golpeó como un puñetazo físico, dinero, poder, estatus. Había estado casado con todo eso, lo había tenido en sus manos y lo había tirado por una mujer llamada Vanessa y un Mercedes de segunda mano. Y tú, dijo Natalie, señalándolo con un dedo impecablemente cuidado, estás invadiendo mi territorio. Espera, Natalie, por favor. Liam se lanzó hacia adelante, activado por su instinto de supervivencia. Intentó agarrarle la mano. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, todo esto es un malentendido. Estaba bajo presión. El trabajo me aplastaba. Aún te amo. Podemos arreglarlo. Rompe los papeles. Se estiró hacia los documentos del divorcio sobre la mesa, intentando romperlos. Charles lo detuvo. El hombre mayor se movió con sorprendente rapidez, retorciéndole el brazo a Liam a la espalda y presionándole el rostro contra la mesa de obsidiana. Señor Davis, susurró Charles junto a su oído, le recomiendo encarecidamente que no toque a la directora ejecutiva. Déjalo levantarse, Charles, dijo Natalie con calma. Regresó a su silla y se sentó, cruzando las piernas. Parecía una reina juzgando a un campesino. No voy a romper los papeles, Liam. Estos papeles son mi liberación. Pero te he traído aquí por un negocio. Liam se frotó el hombro, respirando con dificultad. ¿Qué negocio? Yo poseo tu deuda, dijo Natalie con sencillez. ¿Qué? Exhaló Liam. Natalie tocó la tableta sobre la mesa y una holografía se proyectó en el aire, mostrando una compleja red de datos financieros. Tienes 3 tarjetas de crédito al límite. Un leasing de un coche que no puedes permitirte. Y lo más interesante.
Deslizó el dedo, ampliando una transacción concreta. Pediste prestados $50.000 a un usurero de Nueva Jersey para pagar el anillo de compromiso de Vanessa y tu nuevo guardarropa, con la intención de devolverlo con tu bono. Liam palideció. ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo, Liam. Compré la deuda esta mañana. Ahora le debes al grupo Blackwood $50.000 más intereses. El pago es inmediato. No puedo pagar tanto, murmuró Liam. No hasta que llegue el bono. Sterling lo prometió. Ah, sí. Sterling, Natalie sonrió. Era la sonrisa de una prestamista. Invitemos al señor Sterling. Presionó el intercomunicador. Hágalo pasar. Las puertas dobles se abrieron de nuevo. El señor Sterling, socio principal de la firma de Liam, entró. Pero no parecía el jefe seguro de sí mismo que Liam conocía. Parecía asustado, sudando profusamente, secándose la frente con un pañuelo. «Señor Sterling», exclamó Liam con alivio. «Dígale lo del bono. Dígale que soy su mejor empleado». Sterling no miró a Liam. Miró a Natalie y bajó la cabeza. «Señorita Blackwood, lamento profundamente la intromisión». «Señor Sterling», dijo Natalie con cortesía, «por favor, informe a su antiguo empleado sobre los recientes cambios en la estructura de su empresa». Sterling se volvió hacia Liam. En sus ojos había lástima y rabia. «Liam, hoy a las 8 de la mañana Blackwood Global adquirió el paquete de control de Sterling and Associates. Compraron la firma». Las piernas de Liam flaquearon. Se aferró al respaldo de una silla para no caer. «Ella es la jefa», susurró. «Ella es la dueña. Es la propietaria», escupió Sterling. «Es dueña del edificio. Es dueña de la cartera de clientes. Es dueña incluso de las sillas en las que estamos sentados». Natalie se levantó. «Y como nueva propietaria, he revisado los expedientes personales del personal. Parece, señor Davis, que su desempeño es insatisfactorio. Usted es poco fiable, inestable y propenso a tomar malas decisiones personales. No puede despedirme», gritó Liam, perdiendo por completo su fachada. «Soy el mejor que tienen». «Está despedido», dijo Natalie con voz firme y definitiva, con efecto inmediato. «Seguridad lo acompañará a la salida». Hizo una pausa. «Ah, Liam, ya que ahora estás desempleado, voy a proceder a cobrar la deuda. Tienes 24 horas para pagar los $50.000 o confiscaré tus bienes, el coche, el apartamento, todo». «No puedes hacer eso», Liam rompió a llorar, con lágrimas feas y desesperadas. «Estábamos casados. Yo te amaba. Amabas mi utilidad potencial», corrigió Natalie. «Ahora desaparece de mi vista». Charles agarró a Liam por el cuello de su caro traje y lo arrastró hacia la puerta. Liam pataleaba y gritaba como un niño al que le quitan su juguete. Lo sacaron hasta el vestíbulo. El viaje en ascensor fue silencioso, salvo por los sollozos de Liam. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, Charles lo empujó contra el suelo de mármol. Liam se levantó de inmediato y miró a su alrededor con pánico. Vio a Vanessa sentada en un banco de terciopelo, mirando su teléfono. «Vanessa». Corrió hacia ella. «Vanessa, tenemos que irnos. Está loca. Lo ha destruido todo». Vanessa se levantó con expresión confundida. «¿Qué pasó? ¿Conseguiste el contrato?» «No, compró la empresa. Me despidió», Liam le agarró la mano. «Tenemos que vender el anillo. Necesito dinero. Está cobrando mis deudas». Vanessa retiró la mano de golpe. Miró al hombre sudoroso y lloroso frente a ella, el traje roto, los mocos cayéndole por la nariz. Luego miró al guardia de seguridad detrás de él. «¿Te despidieron?», preguntó con voz plana. «Sí, pero encontraré otro trabajo. Soy abogado». «Eres un abogado arruinado y endeudado», precisó Vanessa. Miró el anillo de diamantes en su dedo. «Dame el anillo, Ness», suplicó Liam. «Por favor». Vanessa soltó una carcajada. Fue un sonido cruel, inquietantemente parecido a la risa que Liam usaba con Natalie en el café. «No lo creo», dijo. «Creo que es una compensación por hacerme perder 3 meses de mi vida».
Vanessa, te amo. ¿Te gustaba que yo me viera bien a tu lado? Se burló ella. Pues ya no te ves bien a mi lado. Pareces un fracasado. Se giró hacia el guardia. ¿Puede llamarme un taxi? No quiero que me vean con él. Enseguida, señorita, asintió el guardia. Liam observó cómo Vanessa salía por las puertas giratorias, llevándose lo último que le quedaba. Estaba solo. De pie en el vestíbulo del imperio que pertenecía a su esposa, con un traje que no podía permitirse, sin trabajo, sin esposa y sin futuro. Cayó de rodillas sobre el frío mármol. Arriba, en el piso 90, Natalie lo observaba a través del monitor de seguridad. Lo vio desplomarse. ¿Es suficiente?, preguntó Charles en voz baja a su lado. Natalie miró a Liam, llorando en el suelo. Me rompió el corazón, Charles. Me humilló. Me hizo sentir pequeña para él sentirse grande. Apagó el monitor. No, dijo. No es suficiente. Aún tiene licencia de abogado, y mientras la tenga, creerá que puede volver a la cima con sus trampas. Quiero que entienda lo que realmente significa trabajar para ganarse la vida. ¿Cuáles son sus instrucciones? Contacta al colegio de abogados, dijo Natalie, tomando un bolígrafo. Era el mismo bolígrafo azul barato que había guardado del restaurante. El que firmó los papeles del divorcio. Lo hizo girar entre los dedos. Envíales las pruebas de su malversación de fondos fiduciarios de los clientes de Sterling and Associates. Las irregularidades que encontramos en la auditoría de esta mañana. Charles arqueó una ceja. Desvió fondos, pidió dinero prestado de cuentas de clientes para pagar ese Mercedes. Tenía intención de devolverlo, dijo Natalie, pero la intención no cuenta en un delito grave. Eso significa prisión, observó Charles. Natalie miró por la ventana el océano de edificios de la ciudad. Entonces que al menos la cárcel tenga un buen comedor. He oído que el servicio es terrible. El suelo de mármol del vestíbulo de la Torre Blackwood estaba frío, pero las esposas clavándose en las muñecas de Liam lo estaban aún más. Las sirenas afuera aullaban. 2 detectives entraron por las puertas giratorias acompañados de agentes uniformados. No parecían confundidos, parecían hombres con un objetivo. ¿Liam Davis?, preguntó el detective Miller, mostrando su placa. Tiene una orden de arresto. Robo mayor, malversación y fraude de valores. ¿Puedo explicarlo?, balbuceó Liam mientras lo levantaban. Se lo explicará al juez, cortó Miller. Las cámaras comenzaron a disparar flashes. Charles había filtrado la información. Los paparazzi capturaron cada segundo de la humillación de Liam, el rostro bañado en lágrimas, el traje arrugado, las brillantes esposas de acero. Arriba, en el piso 90, Natalie observaba la escena desde su ventana, bebiendo té de hierbas. El fiscal del distrito tiene una auditoría completa, dijo con calma a Charles. No aceptaremos indulgencias. El juicio fue rápido y brutal. La fiscalía tenía una avalancha de pruebas, transferencias bancarias, cheques del Mercedes y el brazalete de Cartier comprado con dinero robado a clientes. Pero el golpe final fue el testimonio de carácter. ¿Qué pase Vanessa Rae? Liam se enderezó. Vanessa había venido. Tal vez lo defendería. Todo lo había hecho por amor. Vanessa subió al estrado, modesta con sus perlas. No miró ni una sola vez a Liam. Siempre me mentía, sollozó. Una actuación perfecta. Decía que era millonario. Me compraba cosas para ganarse mi afecto. No tenía idea de que el dinero era robado. Me siento utilizada. Eso es mentira, gritó Liam, poniéndose de pie. Tú me pediste el anillo. Siéntese, rugió el juez. Vanessa abandonó el estrado, arrojando a Liam a los lobos para salvar su propia reputación. Al jurado le bastó menos de una hora. Culpable de todos los cargos. El juez miró por encima de sus gafas. Señor Davis, usted representa lo peor de la clase privilegiada. Se le condena a 8 años en una prisión estatal. Se le prohíbe de por vida ejercer la abogacía. 8 años. Leo sintió como la sangre se le helaba en las venas. Su vida había terminado. 5 años después,
La gala benéfica de la Fundación Nuevo Horizonte era el evento de la temporada y se celebraba en un antiguo almacén remodelado en Brooklyn. Natalie Blackwood subió al escenario, radiante con un sencillo vestido blanco. Hablaba de resiliencia y de segundas oportunidades ante un salón lleno de donantes admirados. Ya no era solo una heredera, era un ícono. En la sombra del salón, un hombre agotado, con el cabello canoso y la espalda siempre encorvada, recogía copas de champán vacías. Se movía con una energía nerviosa, aterrorizado de que alguien pudiera reconocerlo. Era Liam. Había salido en libertad condicional, pero la condena por un delito grave lo perseguía como una maldición. Ningún bufete quería saber nada de él. Trabajaba para una empresa de catering bajo un nombre falso, ganando el salario mínimo para poder pagar una habitación en un sótano en Queens. Lleva esta bandeja a la zona VIP, le gritó su jefe. Liam se quedó paralizado. La zona VIP estaba justo al lado del escenario. No tenía opción. Tomó la bandeja de salmón ahumado y bajó la cabeza, avanzando entre un mar de zapatos caros. Llegó a las primeras filas justo cuando Natalie bajaba del escenario. Se aclaró la garganta. Estaba rodeada de admiradores. Liam intentó pasar de largo para dejar la bandeja y huir, pero el destino le tenía preparada una última sorpresa. Un invitado se giró bruscamente y golpeó el brazo de Liam. La bandeja se volcó. Un trozo de salmón ahumado resbaló y cayó con un sonido húmedo sobre el impecable vestido blanco de Natalie. El salón quedó en silencio. Liam se quedó sin aliento. El terror le oprimió la garganta. Cayó de rodillas, un hábito que parecía haber adquirido en su presencia. Lo siento mucho, señorita Blackwood, balbuceó Liam frenéticamente, agarrando una servilleta para intentar limpiar la mancha. Fue un accidente. Por favor, necesito este trabajo. La miró con lágrimas en los ojos. Natalie, soy yo. Soy Liam. Esperaba que lo reconociera. Esperaba ira, satisfacción, venganza. Esperaba que dijera, mírate ahora, sirviéndome. Natalie bajó la mirada. Su expresión era completamente tranquila. Observó su cabello canoso, sus manos temblorosas, su barato uniforme de camarero. Luego miró la mancha y se aclaró la garganta. No pasa nada, dijo con suavidad. Su voz era tan amable como la que se usa con un desconocido. Los accidentes ocurren. Por favor, levántese. Liam se puso en pie, temblando. Natalie, he pagado por lo que hice. Estoy sufriendo. Quería que ella lo odiara. Si lo odiaba, todavía significaría algo. Natalie inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara recordar un recuerdo lejano. Lo miró directamente a los ojos. Y Liam vio lo peor que podía ver, no vio nada. Ni odio, ni amor, ni reconocimiento. Me temo que me está confundiendo con otra persona, dijo Natalie con cortesía. Se volvió hacia Charles. Charles, ¿podrías asegurarte de que a este caballero le den una toalla limpia y quizá una propina? Parece que ha tenido una noche difícil. Por supuesto, señora Blackwood, respondió Charles. Liam se quedó allí, aturdido. Pero, estuvimos casados. Yo soy Liam. Natalie ni siquiera parpadeó. Sacudió una mota de polvo de su manga. El pasado es un país extranjero, señor, dijo con un tono alegre y distante. Yo ya no vivo allí. Se alejó, desapareciendo en el círculo de luz y risas. No miró atrás, no se burló, simplemente lo borró. Liam se quedó solo entre la multitud. Charles se acercó y le puso un billete en la mano. Por las molestias, dijo. Liam bajó la mirada. Era un billete verde de $100, exactamente igual al que él le había arrojado en un café tantos años atrás. Alzó la vista para gritar, para obligarla a recordarlo, pero ella ya se había ido. Entonces Liam comprendió que ya no era el villano de su historia. No era nadie, solo un camarero torpe con una propina inmerecida. Apretó el dinero, bajó la cabeza y volvió a la cocina a lavar platos. La historia de Liam y Natalie es un recordatorio cruel de que la rueda de la fortuna siempre gira. Liam creía que el valor se medía por el traje que uno lleva, sin entender que el verdadero valor reside en el carácter. Rechazó un diamante creyendo que era una simple piedra,
cegado por su propia soberbia. Al final, la venganza de Natalie no fue destruir a Liam. Él mismo lo hizo. Ella lo superó de tal manera que se volvió irreconocible para ella. El mayor castigo no fue la prisión, sino la insignificancia. Demostró que, aunque el dinero puede comprar poder, no puede comprar clase. Y que las manos que limpian manchas suelen ser las mismas capaces de construir imperios. Esta es la historia de cómo una sola firma arrogante le costó todo a un hombre. ¿Qué opinas de la reacción final de Natalie? ¿Fue su indiferencia mejor que si le hubiera gritado? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia de karma y justicia, dale me gusta, ayuda mucho al crecimiento del canal. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Cada semana publicamos relatos dramáticos de traición y redención. Gracias por ver. Y recuerda, ten cuidado con a quien pisoteas, porque podría ser quien sostenga la escalera.